Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en este su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo a través de los micrófonos y las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la Ciudad de México, capital de nuestro país. Ya saben, en alguna que otra parte del interior de nuestra república, en aquellos sitios donde los autos de lujo nos los permiten, pero también llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx, a todo el mundo y a todo México, porque es por donde nos sintonizan y nos escuchan los amigos que se ven privados del programa y que no quieren oír comerciales de autos, cosa que agradezco y aprecio enormemente. Como siempre también quiero recordarles que hay un teléfono, el 5166-3403, también una alada nacional e internacional 01800-800-0103, pero sobre todo que estoy aquí a sus órdenes, frente a mí aquí con mi pequeña tableta, con el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y con el Facebook Villalpando y la Historia, en donde como siempre han llegado ya algunos mensajes y comunicaciones que naturalmente doy paso a ellos, porque es la manera de estar comunicados, estar presentes y sentirnos de ida y de vuelta en esta forma de compartir México, que es a través de su historia. Yo diciendo aquí cosas, ustedes amablemente escuchándome, preguntándome, criticándome, corrigiéndome, que todo se vale y todo, por supuesto, recibo, aprecio y leo ante ustedes. Como don Cuauhtémoc Hach Cervantes, que me dice que muy a tiempo se enteró del tema de hoy. Dice, son las 3 de la tarde con 23 minutos, justo a tiempo para buscar la estación de Radio Fórmula. Dice que anteriormente ya me había visto en algunas conferencias en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ahí en San Ángel. Gracias don Cuauhtémoc, se lo aprecio enormemente. También le agradezco a don José Luis Pejé, nuestro amigo que siempre nos saluda. Me dice que hoy anda viajando desde Playa del Carmen hasta La Blanca, Mérida, y que le gusta mucho el tema que vamos a tratar el día de hoy, y que por favor le salude a su familia, a la familia Espejel Tapia, allá en Apan, Hidalgo. Dice, mi pueblo querido. Así que con todo gusto, don José Luis, ya está saludada la familia Espejel, naturalmente. También le agradezco mucho a don Manuel García López Vázquez, nuestro amigo que nos escribe desde la ciudad de Querétaro, y me dice que unas palabras de aliento para todo lo que está pasando en México, con el narco metido en todo, y no se diga Trump, Corea, algo que nos puede decir para no estar pesimistas. Un abrazo me manda don Manuel García López Vázquez. Pues mire, justamente el tema de hoy es de esos para levantar el ánimo, porque amigos, la conquista de México, como dijo, y bien dijo don Jaime Torres Bodet, no es ni triunfo ni derrota, es el doloroso nacimiento del México que somos hoy, y debemos estar profundamente orgullosos de las dos razas de las que descendemos. Esto va a ser a la moraleja, ya me anticipé, pero de esto hablaremos enseguida. También a Nancy Becerril le agradezco infinitamente su atención, muchas gracias. Dios mío, ya trae el libro, nuestra amiga Chispita Micú, mi libro más reciente sobre el juicio de Maximiliano. Muchas gracias, se los aprecio enormemente. Y aquí está Chispita, dice que ya compró el nuevo libro, que cuando me lo pueda autografiar. Pues el día que nos veamos, con todo gusto, será un placer ponerte ahí mi autógrafo en el libro del juicio de la historia Maximiliano. Muchas gracias. Don Fernando Salinas, que también me acaba de escribir, dice que está más que ansioso por escuchar el programa de hoy. Dice saludos, un fuerte abrazo, que es su más grande admiración. Muchas gracias por la elocuencia con que nos cuenta la historia de mi querido México, que extraño tanto desde los Estados Unidos. Saludos a Boutique France. Saludos allá a Boutique France, con todo gusto. Muchísimas gracias. Gralex García, desde Minnesota, presente. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos escuchan desde por allá, sobre todo en un tema como el de hoy, que es verdaderamente mexicano, en serio, También quiero agradecerle algunos correos electrónicos que llegaron, como este que me llamó la atención, de doña María Eugenia Lara Brunner, que me dice, primero, que ella vive en Alemania, aunque es nativa de León, Guanajuato, ya tiene muchísimo tiempo viviendo allá en Europa, en Alemania,
y que se enteró de este programa estando en Viena la semana pasada, porque buscó en internet la historia de Maximiliano y nos encontró, qué bueno que nos encontró, muchas gracias, que cuando visitó la tumba de Maximiliano pudo constatar que a los pies de la misma hay un montón de banderitas mexicanas, muñequitas de trapo con trenzas y otros muchos recuerdos de nuestro país, lo que la hizo pensar que el emperador sigue teniendo seguidores, y aunque está prohibido tocar los féretros allá en la cripta de capuchinos en Viena y está protegido con alarmas, no le faltan adornitos. Dice que tiene más recuerditos que sí. Dice que le gustó mucho la manera como narro la historia, que con mi comentario se ha situado perfectamente en aquella época del fusilamiento y traslado del cadáver de Maximiliano a Viena, y que nos va a seguir ya por internet allá desde Alemania. Así que muchísimas gracias, doña María Eugenia Lara Brunner. También don Rolando Orozco nos escribió, como siempre, desde Puebla, en donde dice que sí prefieren los autos lujosos que la historia y por eso está conectado a internet, que está emocionado por el programa de hoy, ya que nuestro origen es de alguna manera el choque de esas culturas, la española y la indígena, pero que pues gracias a este programa ha conocido obras como la de Jacques Sustel, la de Hugh Thomas, que te voy a platicar de ellos, y que sería bueno que hablara, además de la calle de los Titas más adelante, del tema de los 700 años de ocupación mora en España, de los Reyes Católicos, de Carlos V, de Erasmo de Rotterdam. Bueno, gracias, don Rolando, me pide usted milagros, pero vamos a hacerlo, a ver qué podemos hacer. Don Jorge Aparicio, le agradezco muchísimo, dice que siempre agradecemos la clase, pero que hoy quiere agradecerle también a Daniela, la productora, y a don Raúl, el operador. Gracias por hacernos tan grande y tan agradable la tarde del sábado. Pues a ustedes, muy amables por sus comentarios y mensajes, y vamos a dar paso al tema de hoy, que es justamente, le puse así, Tenochtitlan, la caída de un imperio. No voy a agotarlo naturalmente hoy, pero déjenme adelantar primero que es un tema que a todos los mexicanos nos motiva, nos gusta además también, quizá por la propia consecuencia que es, como ya anticipé hace un momento, el que de allí nacimos como nación, de la fusión, del choque, del encuentro, del tropezón entre dos culturas, entre dos razas, entre dos formas de ver la vida, pues esto dará origen a una nación mestiza como somos la gran mayoría de los mexicanos que hoy aquí vivimos. Es una historia, sí, dramática, sí, que tiene tintes a veces de salvajismo y de crueldad, pero que también es una epopeya de la humanidad, una narración épica de estas que los mexicanos traemos profundamente enraizados desde el fondo del corazón, en el alma, y que nos sale a cada rato la queja, y que llegamos a extremos a veces, pues perdón que lo voy a decir así, tan ridículos, de que vamos a jitomatear la estatua de Colón en el Paso de la Reforma y tenemos vergonzosamente escondida la estatua de Hernán Cortés, cuando Cortés, como sus contrapartes Moctezuma y Cuauhtémoc, de los cuales vamos a hablar bastante de los tres, son en realidad los protagonistas, vamos a decirlo así, de una magnífica interpretación de la obra fundamental de la existencia de México. Pasó lo que pasó, esto es irremediable, ¿eh? Estamos ya a casi 5 siglos, el próximo día de mañana, 13 de agosto, se conmemorarán los 496 años de este suceso. Fíjense, ya hace 500 años menos 4 que pasó esto, y sin embargo pues sigue provocando un escozor y una molestia muy grande en algunos sectores, que yo creo que no es para tanto. Sí pasaron cosas terribles, pero repito, ya pasaron y no lo podemos remediar. Al contrario, hay que verlo desde el punto de vista, así es mi juicio, y seguramente algunas personas no estarán de acuerdo, pero hay que verlo desde el punto de vista de que a partir de allí nace esto que somos hoy, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero hubiera sido imposible, porque en la historia no existen los hubieras, que se hubiese mantenido España aparte. Hubiera sido imposible que el Imperio Azteca solito hubiese sobrevivido. Hoy no existiría, por supuesto. Esto es evidente. De alguna manera, Carlos V, el emperador de España, tuvo razón en ese tiempo, cuando los propios españoles, fíjense amigos, los propios españoles, en una profunda, durísima autocrítica de los procedimientos éticos, de las cuestiones morales de la conquista, le propusieron en un arranque de sinceridad: Majestad, mejor abandonemos América, porque hemos causado muerte y destrucción. Y Carlos V dijo: no, tienen razón, pero si nos vamos nosotros ahora,
van a llegar los ingleses. Y Carlos V tenía toda la razón, porque de alguna manera, con dificultades, con errores, con muchísimas metidas de pata, hay que decirlo, la política española al menos trató de establecer un régimen de tutela por los indígenas, y en cambio, ustedes bien saben, amigos, que los ingleses, más bien para los ingleses, el mejor indio es el indio muerto. Así que en lugar de estar hablando aquí ustedes y yo, estaría platicando de la historia de la colonización británica de México, un señor que se llamaría seguramente Peter Smith, porque no estaríamos aquí nosotros, y hoy estamos aquí nosotros, producto de ese encuentro, de ese choque que ocurrió, repito, hace 500 años. Así que si Dios nos da vida y licencia, aquí en 4 años más, si la divinidad lo permite, estaremos platicando de este momento estelar cuando cumplamos medio milenio de ese momento espectacular de la conquista de México, que es, repito, como lo explicaré más adelante, uno de los momentos épicos más importantes de la humanidad. Volvemos enseguida. Ya estamos, amigos y amigas, aquí de vuelta. Muchas gracias por su atención y sus mensajes, como por ejemplo Israel de la Cerda, que me avisa que ya está reportándose desde la colonia Lindavista. Gustoso escuchar el programa, muchas gracias. Don Jaciel Ponce, que me dice que le gustaría más conocer España que Estados Unidos, porque de algún modo somos cercanos, que hay un lazo entre nosotros efectivamente. Dice, simplemente vea la mezcla de mi persona. Mi aspecto es de natural de esta tierra, mis apellidos son de allá. Pues como yo y como muchos, efectivamente, don Jaciel, así somos, y de verdad el día que puede ir a España no se va a arrepentir. Va a encontrar cosas muy interesantes y muy curiosas. También a Jean-Paul Cort, le agradezco muchísimo, que me manda un largo mensaje desde Quebec, Canadá. Gracias, qué bueno que estamos llegando hasta allá. Y me dice que ya me había escrito para sugerirme el tema de hoy, que lo agradecen, no, pues con todos. Lo que pasa es que no puedo con todos al mismo tiempo, se lo juro, pero ahí estamos ya. Ojalá me pueda saludar, lo estoy haciendo con todo gusto. Nos sirve su programa para valorar lo nuestro. En verdad no estamos tan mal en México, me dice el señor Jean-Paul Cort. Y como referencia, lo he comprobado en Canadá, la comida, el servicio médico. Dice, somos más ingeniosos de lo que parecemos. El IMSS es genial, 30 radiografías en 30 minutos. Vivir aquí en Canadá, eso es imposible. Según mi amigo canadiense, este país nació como respuesta a la invasión de los gringos, al unirse entonces las provincias para enfrentar al enemigo. Es parte de cierto, y aparte de donde usted vive, en Quebec, que es una ciudad hermosísima, tiene una historia muy interesante porque se convirtieron allí en profundos enemigos de los ingleses. Dice, abrazo y mil gracias, atentamente Juan Pablo Cordero Ulaval, que está allá en Quebec, Canadá. Un saludo afectuosísimo, se lo aprecio enormemente. Don Jorge Lozano, que me dice que su hija hizo un estudio de ADN para ver nuestro origen y aquí está el resultado. No sé qué tan seguro sea, pero me parece interesante. Somos Lozano de Monterrey, 57% de Europa y 35% de América. Es probable, efectivamente, la combinación racial pues se da en esos términos. Finalmente, nuestros genes, de la gran mayoría de nosotros, provienen de los dos grandes patrones culturales genéticos, europeos, fundamentalmente españoles, e indígenas de las muchísimas etnias que habitaban originariamente en nuestro país. También don Pedro Rodríguez León, le agradezco, me está escuchando desde el barrio San Miguel en Iztapalapa, muchísimas gracias. Y por último, dejen también comentarles rápidamente, don Iván García, que está leyendo otro libro mío, además del Juicio Maximiliano, que ya lo tiene ahí a la mano. El Virrey, muchísimas gracias, que está puntual a la clase de historia, gracias. El Pulquemón, así se llama, me dice que es una gran aportación esta labor y este programa, y que salude y felicite, por supuesto, que lo hago a su hijo, el joven Hugo Martínez Botello, quien logró quedarse en el bachilleres 20, en el concurso de hace unos días, que tan criticado estuvo. Su hijo logró entrar. Qué bueno, me saluda Anuar Martínez, es el Pulquemón, ya estoy leyendo el nombre, muchas gracias. Doña Leandra Judith Flores MacLean me dice que ella es directora de una secundaria, que en cuanto le llegue el programa de estudios de la materia de historia me lo va a hacer llegar para que yo lo vea, porque sí, se lo voy a agradecer infinitamente, porque no los he podido conseguir, y que le gustó mucho la serie de programas sobre las reformas borbónicas. Don Alfonso Rodríguez Barrera, él me dice que con toda sinceridad le gusta el tema de los autos porque él trabaja de eso, profesionalmente se dedica a la industria automotriz, pero que prefiere la historia, sobre todo los sábados, Dice que es difícil encontrar un programa de esta envergadura, muchas gracias.
y con la seriedad, además de ameno. O sea, me saluda desde San Luis Potosí igualmente, y qué bueno que los sábados se dedique un ratito a la historia, se lo agradezco enormemente. Don Salomón Abularach, que siempre nos escribe, dice que solo me quiere hacer saber que cada día cuento con más alumnos, que me saluda Eduardo Dordeli, quien me está escuchando desde el 3 Besadoico, Puerto de Veracruz. Así que don Eduardo Dordeli y por supuesto don Salomón, muchísimas gracias y vamos a continuar. Decía yo que es un tema trascendental. Primero, una recomendación bibliográfica. Yo creo que es tan abundante lo que se ha escrito sobre la conquista de México. De veras hay cientos y cientos y cientos de libros, artículos, series de televisión, que yo me reduciría actualmente a dos nada más. Con dos obritas, bueno, una obrita y una obrota, tenemos para entender y comprender a cabalidad este tema que es tan complejo. Uno, no podemos dejar de conocer el sentir profundo de los mexicas, de los aztecas, como les decimos coloquialmente, que ha sido recogido afortunadamente para nosotros por ese gran escritor humanista, sabio mexicano, que es don Miguel León Portilla. Ya lo saben el título del libro porque todos lo conocemos, uno de los libros más populares de este país, que se llama Visión de los Vencidos, que editó la Universidad Nacional Autónoma de México y que hay por todas partes. Hay que leerlo. De veras, la visión del pueblo nuestro, que es en realidad la parte materna de nuestra raza, la paterna es la española, pero esta visión de los vencidos es verdaderamente muy, pero muy interesante. Pero también hay que ver el otro lado. Y el otro lado, pues hay muchísimos textos y muchísimas crónicas, pero sin embargo, hoy en día creo que la mejor investigación que hay sobre la conquista, en un libro macizo, muy grande, que hay también edición electrónica afortunadamente, la escribió con la especialidad científica con que saben hacerlo los ingleses, un escritor británico llamado Hugh Thomas, o sea, Hugo Thomas. Hugh Thomas es un lord, acaba de fallecer hace apenas unos meses, un lord inglés que se dedicó desde hace muchísimos años a la historia, que tiene obras fundamentales, que ha escrito muchísimo y que es especialista en el tema español. Porque déjenme decirles algo, tiene que ser un extranjero el que pueda mirar con objetividad los procesos históricos de otras naciones. A nosotros, porque de veras nos creemos el ombligo del mundo, pero francamente los mexicanos seríamos muy buenos historiadores, por ejemplo, de los Estados Unidos o de España o de Europa. Se requiere esta imparcialidad de no sentirse comprometido ni sentirse de alguna manera identificado con uno u otro bando. Y Hugh Thomas lo consiguió. El libro, que se llama La Conquista de México, que publicó el propio Hugh Thomas, está en Editorial Planeta, pero también hay edición electrónica, repito, vale muchísimo la pena. Es el gran libro de la historia de la conquista de México, que vino a sustituir otro que durante 100 años fue el mejor de todos, el de un norteamericano que lo escribió a mediados del siglo XIX, que tenía pues también esta virtud enorme, William H. Prescott, de haber hecho una gran historia objetiva. Les recomiendo el libro de Hugh Thomas, de veras no tiene desperdicio, y ahí van a poder apreciar tanto la visión de los vencidos, pero también la visión de quienes en ese momento triunfaron. Que repito, a la larga no hay ni triunfo ni derrota. Es como decía, repito, Torres Bodet, el doloroso nacimiento del México de hoy. Pero vamos al tema. Miren, tenemos que tratar varias cosas. Entonces voy a empezar por el lado español. No porque el lado azteca tenga menos importancia, sino porque también amerita más tiempo. Entonces, si empiezo con uno, después continúo con el otro. No piensen que porque, claro, estoy a favor de los conquistadores, otro pensaría, claro, está despreciando a los indígenas. No, vamos simplemente por un orden para tratar de ir de un lado a otro. Hay que hablar primero de lo que sucedía en las islas del Mar Caribe en el año de 1519. Para ese momento ya pasaron ya casi dos decenas, casi 30 años del descubrimiento de América, casi 20 años ya. Ya Colón había regresado de sus 4 viajes, ya los reyes católicos habían autorizado más empresas expedicionarias y colonizadoras
particularmente a esta zona del Caribe, en donde predomina, por su tamaño, por supuesto, y su cantidad de población, la isla de Cuba, pero también la isla de Santo Domingo, Puerto Rico y las más pequeñitas, que todas finalmente pues fueron ya colonizadas incipientemente por los españoles. Pero nos interesa Cuba porque finalmente es la más cercana a lo que será más tarde México, particularmente por su, en realidad, corta distancia que la separa de la península de Yucatán. En Cuba gobierna en nombre del rey un señor que se llama, todos lo sabemos, es una historia que conocemos desde la primaria, pero hay que refrescarla porque es verdaderamente grandiosa. Un señor que se llama Diego Velázquez, ¿se acuerdan ustedes? Que ha enviado ya para ese momento un par de expediciones previas a recorrer el litoral de lo que todavía no saben exactamente qué es, pero que ya comienza a dibujarse en los planos como una península que es Yucatán y como un gran golfo que será más adelante llamado el Golfo de México. ¿Ustedes se acuerdan de la primera? La que envió en el año de 1517, justamente hace ya 5 siglos, que estuvo encabezada al mando de Francisco Hernández de Córdoba, que recorrería el litoral yucateco, que llegaría hasta lo que hoy es Tabasco, y que ahí se enfrentaría en combate con los originarios habitantes de ese lugar, quienes lo van a recibir a flechazos, el otro pobre desprevenido, los van a tener que hacer correr de nuevo al barco, y un flechazo pues le va a tocar al pobre Hernández de Córdoba, que va a fallecer víctima de una flecha lanzada por los indígenas de aquel lugar. Regresa a España, pero con esto se pica la curiosidad de Diego Velázquez, quien enviará a una segunda expedición, esta vez al mando de un hombre todavía más precavido y más inteligente, llamado Juan de Grijalva, sí, en cuyo honor se bautizó así ese río que en mero Tabasco atraviesa la ciudad de Villahermosa, que es el río Grijalva, quien va también a hacer el mismo recorrido. Empezará por Cozumel, dará toda la vuelta por el litoral de la península yucateca, pasará por Tabasco, descubrirá esta parte del país y sin entrar en pleito con los habitantes, pero él va a llegar hasta San Juan de Ulúa, isla que va a bautizar, y de ahí se va a regresar a Cuba a informar. Una Cuba que además, por cierto, en esos años la capital no es en Habana, que todavía no existe, sino que está en la ciudad de Santiago, en el sur de la isla, a donde reside Diego Velázquez. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí de nuevo, amigas, amigos, para este tercer bloque del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias por sus comentarios, como don Alberto Flores, que me saluda. Ah, caray, no lo había leído, pero ahí va. Me gusta mucho su programa de radio y me gustaría saber si me puede recomendar un libro sobre Maximiliano. Leí el que usted recomendó, El asesinato de Álvaro Obregón, La conspiración de la madre de Conchita y Mario Ramírez Rancaño, que le pareció buenísimo. De antemano, gracias. Ay, don Alberto, pues a buen santo se acomoda, porque vea mi libro, se lo recomiendo. Se llama Maximiliano, el juicio de la historia, que es el más reciente que he publicado. Pero tengo otros más sobre Maximiliano, después de buscar. Uno de ellos lo publicó Editorial Clio, otro más Planeta, en fin. He dedicado buena parte de mis andanzas de escritor justamente al tema Maximiliano, así que gracias. Don Sergio Castillo me saluda desde Culiacán, Sinaloa. Un saludo, se lo aprecio enormemente. Dice que agradece las dosis semanales de historia meticulosamente documentada y amenamente presentada. Dice, radiodifusoras, más espacios para difundir estos interesantes temas que nos ayudan a entender el presente y entenderlos mejor como mexicanos. Gracias por su llamado. Son muy pocos los que van a hacerle caso, porque dejan mal los coches. Esto es un programa, como ya hemos platicado, realmente de servicio social en el mejor sentido amplio y no político de la palabra, porque la radiodifusora Radio Fórmula nos permite este espacio. Afortunadamente nosotros no cobramos un solo centavo, lo hacemos con muchísimo, pero muchísimo gusto. Se requiere además también una buena dosis de esto que llaman hoy en día trabajo pro bono, que así se llama muy elegantemente a esto. También le aprecio enormemente sus mensajes. También me escribió hace un momentito doña María Eugenia Longi, que quiere que hablemos de la Güera Rodríguez. Lo vamos a hacer pronto porque ya viene septiembre y justamente para los días de la consumación de la independencia hay que hablar precisamente de este enorme personaje que es doña María Ignacia Rodríguez de Velasco, apodada la Güera Rodríguez. Pero bueno, vamos al tema, a continuarlo. Decía yo que en Cuba gobierna Diego Velázquez y él decide
tentado ya por las noticias que han traído los sobrevivientes de la expedición de Hernández de Córdoba, también el propio Juan de Grijalva y sus compañeros, que le han platicado que lo que se han enterado, que allá, en esos lugares por los que anduvieron navegando y costeando, como ellos dicen, más hacia tierra adentro, más allá de los volcanes gigantescos, más allá, hay una gran ciudad que es la capital de un gran imperio, gobernados por un gran señor llamado Moctezuma, Montecuzoma, o quién sabe cómo le dicen. Pero esto comienza a, de alguna manera, despertar el apetito de ambición de Diego Velázquez, porque por supuesto, con las noticias que le llevan y los comentarios que hacen los que han regresado de que en las playas, en los pueblos, han encontrado a muchos habitantes que están todos ellos adornados profusamente con collares, pulseras y demás artículos de oro que por lo visto es un metal que abunda en esa tierra. Bueno, Diego Velázquez, que es un hombre, además hay que decirlo con toda claridad, sin muchos escrúpulos que digamos, pues quiere hacer una tercera expedición que se la va a confiar nada más ni nada menos. Vean la historia del nepotismo, a su concuño. Su concuño, que además es el notario público, el escribano de aquel lugar, y que es un joven que apenas tiene 33, 34 años, que se ha enriquecido, primero por la propia función notarial, y segundo porque ha sido un colonizador que pronto tuvo algún tipo de plantaciones de caña de azúcar, y que pues tenía un buen pasar, que tenía un espíritu rebeldón, aventurero, y que seguramente pensó, Diego Velázquez, este me puede servir para ser el encargado, el comandante de esta tercera expedición, cuyo nombre todos conocemos, se llama Hernán Cortés. Así que a su concuño, repito, casado ambos con dos hermanas, las señoras Suárez Marcaida, cada quien con una de las hermanas, pues le va a confiar el mando de esta tercera expedición. Una expedición que estuvo de alguna manera pactada en un contrato que firmaron el propio Diego Velázquez y Hernán Cortés, en el que Diego Velázquez le proporciona barcos, le permite reclutar hombres, le dará un porcentaje alto de lo que logren traer, pero obliga a Hernán Cortés, y este detalle, amigas, amigos, es muy importante, únicamente a dos cosas, o más bien lo limita. Como dice Diego Velázquez, solo puede Cortés costear, es decir, navegar por la costa, hacer una especie de navegación únicamente de cabotaje. No puede penetrar al territorio, sino que debe concentrarse únicamente a los litorales, a las playas. Y su otra misión fundamental es esta palabra eufemística que usaban los españoles, debe rescatar oro. Se oye bonito, ¿verdad? Rescatar oro, como si estuviera perdido el oro, ¿no? No, hombre, rescatar oro es una palabra que significa consigue oro como puedas, y normalmente el como puedas es arráncaselos a los indígenas que te encuentres por el camino. Si no te lo quieren dar por la buena, pues por la mala. Y si el señor trae en una pulsera, en una muñeca la pulsera, pues le cortas la manita para quitársela. Y si lo trae colgado al cuello, pues le cortas la garganta para podérselo quitar. Faltaba más. Esta era la idea que tenían los españoles de rescatar oro, y a esto se comprometió Hernán Cortés, quien sin embargo, bueno, se retirará pronto de Santiago para ir a preparar la flota que le han permitido conseguir, que unos barcos los dio el propio Diego Velázquez, otros los consiguió él, en fin, él invirtió su propio dinero, Velázquez también, se puso a reclutar hombres, pero es Hernán Cortés. Algo que nunca sospechó Diego Velázquez es que su concuño tenía talento, tenía una inteligencia privilegiada, hay que decirlo indudablemente. Pues sí, ya sé que me van a decir que Diego Velázquez lo pintó como un cifrítico. Pues sí, a lo mejor sí tenía, porque todos tenían en aquel tiempo. Pero bueno, finalmente es un hombre que ha sido catalogado, y no por mí, por los más serios historiadores del mundo, como uno de los grandes capitanes de la historia de la humanidad. Hoy en la mañana revisaba yo un libro que se llama El arte de la guerra, escrito por el mariscal Bernard Montgomery, aquel famoso vencedor del Alamein, aquel general británico que pudo
de alguna manera derrotar al famoso zorro del desierto, a Rommel, que después será el que encabece las fuerzas británicas durante el desembarco de Normandía, que más adelante será comandante general de la OTAN. Bueno, este hombre que sabía de lo que es la guerra, escribe este libro monumental, que es casi de 1000 y pico de páginas, que se llama Historia del arte de la guerra, y allí enumera los capitanes que a su juicio son los más importantes de la historia de la humanidad, por su capacidad de liderazgo, por su talento para construir las escenarios de las batallas, por sus capacidades estratégicas para dirigir una guerra. Y son muy pocos, una decena. Déjenme decirles que ahí selecciona, por supuesto, a Alejandro Magno, a quien estudia profusamente. También coloca en esta lista a Genghis Khan, el famoso gran Khan de Mongolia. También, naturalmente, está Napoleón Bonaparte, por supuesto. Pero entre todos estos, esta decena de grandes militares de la humanidad, está también Hernán Cortés, a quien Montgomery califica como uno de los grandes genios de la guerra y uno de los grandes estrategas. Y la conquista de México está considerada como una de las grandes historias épicas, repito, de toda la humanidad. No es que yo venga a hablar bien de Cortés, es que fuera de México hablan bien de Cortés. Es lo que no hemos logrado comprender nosotros y por eso tenemos escondida vergonzosamente el monumento que levantaron a él y a doña Marina, la Malinche, que hablaremos al rato de ella. Está escondido allí en el parque en Coyoacán, a un lado del convento de Churubusco, pues con una especie de vergüenza nacional, porque en este país nos da pavor que podamos reconocer a Hernán Cortés. Pues es que hay que quitarnos esa cosa del nacionalismo extremo, porque repito, descendemos de unos y de otros. Deberíamos estar orgullosos de esta doble ascendencia que tenemos indígena y española y reconocer que más allá de nuestro pequeño ombliguito del mundo, pues la conquista de México es un acontecimiento épico mundial. Pero bueno, ahí llegaremos. Cortés, por supuesto, tenía otras ideas y cuando se le va a presentar la oportunidad de encabezar y de mandar esta pequeña escuadra que le está proporcionando Diego Velázquez para venir a costear y rescatar oro a lo que será después las tierras mexicanas, pues él decide hacer otra cosa, porque está también emocionadísimo por las noticias que ha escuchado, que los sobrevivientes de la expedición de Hernández de Córdoba trajeron, que el propio Juan de Grijalva y sus compañeros le platicaron. Y Cortés es un español muy especial. Es que fíjense, para empezar, a diferencia de Diego Velázquez, que era un bruto tal cual, Hernán Cortés era un joven educado. No de educado significa, digo, de buenos modales, que no los tenía, era un patanzón. Educado, cultivado en el aspecto intelectual, en el aspecto de estudio. ¿Saben ustedes que era estudiante de Derecho en la mejor universidad del mundo de su tiempo, en la Universidad de Salamanca, allá en España, que llegó a lo que hoy sería tercer, cuarto semestre, y que tuvo que salir huyendo de España precisamente por otro de sus defectos muy singulares? Como Cortés era un mujeriego, ¿qué creen? Sedujo a la esposa de uno de sus maestros y después pues tuvo que, cuando el profesor, herido en su amor propio y en su dignidad y en su honor, quería matarlo y retarlo a duelo, Cortés tuvo que salir huyendo y su papá, que era un poco un hombre acomodado de origen noble, pues logró conseguirle salida y enviarlo hasta Cuba, en donde va a ponerse a trabajar. Y como no había abogados en Cuba y él sabía algo de leyes, pues lo hicieron notario público, escribano. Pero bueno, era un hombre aventurero, mujeriego. Claro, me van a decir, claro, es un mujeriego. Bueno, recuerden que Moctezuma también, porque Moctezuma tenía 400 mujeres a su disposición y nada más él ordenaba cuando las quería. En cambio, Cortés tenía que conquistarlas y seducirlas. Así que ahí los dos iban en ese aspecto, Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, de nueva cuenta. Gracias a Rafita Barrios, que dice que aunque está en la calle, digo en la calle, me imagino paseando o en algún lugar, me escucha motivadísimo porque el tema está muy interesante, se lo agradezco infinitamente. También le agradezco a don Rolando Orozco, que me pregunta si hay alguna biografía recomendable sobre Hernán Cortés. Bueno, el propio Hugh Thomas en el libro La Conquista de México incluye una biografía de Hernán Cortés, pero si usted quiere algo más especializado, mire, yo le recomendaría dos. Una muy, pero muy buena, espléndida, documentadísima y del mismo tamaño que La Conquista de México de Hugh Thomas,
que fue escrita por un distinguido escritor e historiador español de la época de la República Española, que después en el exilio se va a dedicar a cuestiones históricas, que vivió mucho tiempo en México y en Argentina, don Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga escribió un libro fabuloso que se llama algo así como La vida del muy magnífico señor don Hernán Cortés. Se lo recomiendo, es un libro extraordinario, pero le advierto quizá de muy complicada adquisición. En cambio, uno sencillo, breve, sintético, pero documentadísimo, muy bien escrito y con un planteamiento muy claro de resaltar lo que es resaltable, lo que no, por supuesto, como todo hombre, Cortés tiene sus puntos blancos y sus puntos negros, ¿eh? Es medio grisesón en varias cosas, pero hay un libro muy bueno de Editorial Planeta que escribió mi maestro queridísimo y respetado don Francisco de Icaza Dufour, que se llama justamente así, Hernán Cortés, en la serie de libros que tuve yo el honor de editar con la ayuda de muchísimos amigos míos especialistas en cada tema, que se llama Grandes Protagonistas de la Historia de México. Ahí busca usted el libro de Francisco de Icaza Dufour, que es, repito, un espléndido trabajo sintético sobre Hernán Cortés. Pero bueno, Cortés, es que Cortés es todo un personaje. Miren, el hecho de tener algo de cultura lo hace muy diferente al resto de los españoles. No por presunción, no por vanidoso, sino porque recuerden, amigos, que en aquel tiempo allá en España, en la propia madre patria, como le decimos, las cuna de la cultura, bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran, el analfabetismo era enorme. Había un altísimo porcentaje de analfabetas. ¿O ustedes creen que los españoles eran todos muy leídos? No, hombre, vino casi puro barbaján. Claro, los capitanes son diferentes. Y Hernán Cortés es un hombre educado. Si logró alcanzar a estar en las aulas de la Universidad de Salamanca, es un hombre que conoce y que lee. Esto es fundamental para entender a Hernán Cortés. Un hombre que lee en aquel tiempo es un hombre que piensa, que reflexiona sobre lo que está leyendo, que aprende, y este aprendizaje, lo vamos a ver en esta serie de programas, lo va a poner en práctica en diversas ocasiones, pero también es un hombre que sueña e imagina a partir de las lecturas. Y leía, por supuesto, libros serios de derecho, de teorías, pero también leía, como hasta hoy en día pasa, digo, la gente que lee, novelas. Y en aquel momento estaban de moda en España las novelas de aventuras, de estas que eran protagonizadas por los caballeros andantes. Falta tiempo que llegue el Quijote. Recuerden, amigos, que el Quijote pretende ser en su origen una burla a las novelas de caballería en la que siempre hay un héroe triunfador y el Quijote presenta justamente un héroe perdedor. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la motivación de Miguel de Cervantes? Pero antes, 50, 80 años antes, estaban, bueno, era lo más normal leer novelas de caballería, que la gente que podía y sabía leer, que es muy poca, consumía, pero verdaderamente de manera interesantísima. Había dos en ese momento muy en boga en toda España, uno el famoso Amadís de Gaula y otro las sagas de Esplandián, dos novelas pues que eran algo así como el furor de todos los lectores porque se imaginaban cosas y todos querían sentirse como estos caballeros andantes que, fíjense, eran heroicos, eran guapos por supuesto, siempre luchaban por el bien, derrotaban a los malvados, rescataban princesas y doncellas cautivas, eran verdaderamente rompecorazones de todas las damas que los veían y ellos a su vez eran dignos, gallardos, vencedores siempre. Bueno, las novelas de aventura estaban de alguna manera sugestionando a muchos lectores en ese momento. Es el siglo XVI, amigos. Fíjense bien esto que les voy a decir. Es el momento en el cual los europeos que acaban de salir de la Edad Media, de pronto, como Hernán Cortés, comienzan a leer, comienzan a imaginar, pero también comienzan entonces a generar unos deseos, unas ganas de ver aquello que nadie ha visto, de hacer aquello que nadie ha hecho. Esto es la gana, el deseo enorme de la aventura que va
a convertir en hombres como Hernán Cortés en verdaderos aventureros en el sentido mayor de la palabra, que van a enfrentar lo desconocido, lo que nunca nadie ha visto, lo que nunca nadie ha hecho. Para nosotros, los seres humanos de 2017, esto es muy complicado quizá de entender, de comprender, de imaginar, porque estamos ya acostumbrados a que la televisión, la radio, afortunadamente las redes sociales, pues nos traen todo al instante y no hay casi nada que nos sorprenda. De vez en cuando todavía alguna noticia llega a impactarnos porque, ah caray, eso nunca lo hubiéramos imaginado. Pensamos que ya lo habíamos visto todo y no, pero esto ya ocurre muy pocas veces. Fíjense, yo hace ya muchísimos años, cuando yo era niño, tenía yo apenas 10 11 años, me tocó ver en televisión que el hombre pusiera el pie en la luna cuando Neil Armstrong, y lo vimos en televisión, pero ahora imagínense qué pensaría Hernán Cortés y sus compañeros hace 500 cuando no sabían que había más allá. Cuando, déjenme adelantarme un poco, de pronto ascendieron él con sus hombres, con su hueste, hacia el paso de Cortés, que hoy lo llamamos así, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y de pronto en medio de esas dos cumbres nevadas magníficas pudieron avistar, porque en aquel tiempo no había contaminación, el hermosísimo espectáculo del Valle de México con la ciudad allí frente a ellos, en medio del lago, refulgente, brillante, la población mayor de toda América, que con sus casi 300,000 habitantes era mayor que cualquier ciudad española. Imagínense lo que pensarían estos hombres que estaban viendo lo que ningún europeo en ese momento había visto y que iban a hacer lo que ningún hombre había hecho, vencer y derrotar a ese gran imperio. Bueno, este afán de aventura es uno de los deseos fundamentales que van a caracterizar a Hernán Cortés, pero hay más. También tiene un clarísimo deseo de ambición de riqueza, ¿eh? Él quiere salir de pobre, porque bueno, no es que sea pobre, pero quiere mejorar su condición económica, porque es, se decía ya en aquel tiempo, un hidalgo, no un hidalgo de apellido, sino una especie de abreviatura de eso. Es un hijo de algo, o sea, es un pobre hombre de origen noble, pero que no le alcanzó a él su fortuna de los nobles que lo antecedieron. Miren, en España estaba establecido una institución que se llamaba el mayorazgo, en el cual los títulos nobiliarios y la riqueza pasaban automáticamente del padre, que era el poseedor del título original, el de la riqueza original, el dueño del castillo y de los campos, al hijo mayor, que se vuelve a su vez su heredero, pero los otros hijos ya no les toca nada. Así tenga 3, 4, 7 hermanos, solamente el mayor es el heredero. Si se muere, bueno, pasará al siguiente, pero si no se muere, los otros 4, 5, 6 o séptimos hermanos, como fue el caso del papá de Cortés, ya no les toca absolutamente nada y los españoles se ven precisados. Estos hijos de algo, sí fueron hijos de alguien importante, pero a él no les tocó absolutamente nada, se ven precisados a esa cosa tan espantosa que es trabajar para poder sobrevivir. Y esto es lo que quiere resolver Cortés, hacer fortuna, y ya sabe, porque ya se enteró, repito, por los sobrevivientes de la expedición de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, que allí en esas tierras hay mucho oro. Sí, quiere hacerse rico. Pero también hay una tercera característica. Estamos en una época en que la gente sí tiene absoluta fe ciega en la religión católica que ellos profesan, que ellos saben y creen que es la verdadera, la auténtica, la única, y además se saben herederos de los españoles que durante 7 siglos han peleado contra los moros, que han combatido por su fe y a favor de los reyes para expulsar a los árabes de su territorio, y Cortés se siente que es uno de esos cruzados modernos que va a llevar la fe católica hasta esos infieles indígenas que están del otro lado del mar. Y por último, también está picado de ese deseo muy humano, muy legítimo, que es la aspiración de gloria, el deseo de pasar a la historia, el deseo de no ser olvidado nunca, y lo consiguió, ¿eh? Cuatro características que tiene Cortés: su deseo de aventura, su deseo de riqueza, su deseo de propagar la fe, su deseo de pasar a la historia.
lo hacen, por supuesto, muy distinto que Diego Velázquez, a quien va a desobedecer, va, en cuanto pueda, que lo platicaremos ya con calma la semana que entra, desafanarse de las órdenes de Diego Velázquez y él va a enfrentarse a ese gran imperio que comanda en ese momento también un gran hombre, Moctezuma Xocoyotzin, que ha sido muy maltratado por la historia, pero del cual, verán ustedes, es un hombre excepcional, importante, fuerte, que tuvo una debilidad: pensar que su enemigo era algo sobrenatural cuando no era así. Pero de esto vamos a platicar la semana que entra, amigas y amigos, así que no se pierdan nuestro programa de aquí a 8 días, si Dios lo permite. Mientras tanto, le agradezco infinitamente a don Raúl Cruz en la operación, a Daniel en la producción. Ya los saludó y un amigo radio escucha a los dos, y a todos ustedes, amigos, pues pásela muy bien, que la semana que entra aquí nos escucharemos para seguir hablando de estos temas tan importantes como son la conquista de México. Hasta pronto.